Dice la palabra de Dios: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que a juramento hizo con tus antepasados. Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, dice la palabra. Es Dios de quien viene toda riqueza. Yo creo que Dios quiere bendecir nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Muy pero muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en el tiempo que estés oyendo este audio, y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas. Bueno, y el día de ayer empezamos a hablar de una parábola, de que era la parábola del hijo pródigo, y estuvimos estudiando parte de cómo este hijo pródigo despilfarró lo que su padre le había dado. Y hoy pues llegamos como al objetivo de que era que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, talento, y lo que tú estás viviendo hoy son resultados de no confiar en Dios, de alejarte de Dios, de no oír la voz de Dios, de pensar de que tú lo sabes más. Pero vamos a mirar, y continuando en esta parábola, porque voy a leer la parábola, dice Lucas 15, del 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me correspondes, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco? Y hoy quiero hablar de este segundo personaje que nos habla, y era del padre. Y aquí dice la Biblia que el hijo pródigo vuelve en sí, y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? En la casa del padre, ¿qué había? Había jornaleros y habían hijos. Y los jornaleros, dice la Biblia, que tenían abundancia de pan. O sea, como el más pequeño en la casa del padre tiene abundancia. Pero cuando yo me alejo del padre, estoy pereciendo de hambre. ¿Cuál era el concepto que tenía este hijo pródigo, este hijo del despilfarrador de su padre? Es que en la casa de mi padre hay abundancia para todos, y yo estoy muriéndome de hambre. ¿Qué hace el hijo? Como veíamos ayer: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y aquí venimos: ¿cuánto conoces tú a tu padre? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Por qué lo vio su padre? Porque yo me imagino que ese padre sabía que su hijo iba a volver, que le tenía que dar esa libertad para que él pues fuera y probara. Y hay un principio universal, hay un principio que es el desapegarnos. Y nos lo enseña Dios en este momento. Y el desapegarnos es ser capaces de soltar, de salir nuestras zona de confort, es de dejar ir. Cuando por ejemplo tú quieres, incluso hay un principio financiero, cuando tú quieres mejorar tu vida financiera, es necesario que circule el dinero para que vaya llegando a ti. Cuando tú quieres realmente que una relación perdure, es necesario dejar respirar a la otra persona. Y aquí el Padre nos enseña, Dios nos enseña a través porque ¿qué pudo haber hecho el padre? ¿Qué pudo haber hecho? Retenerlo y decirle: mi hijo, no se vaya. No, yo cómo voy a dejar que usted se vaya. No, yo no le voy a dar eso. El Padre, muy generoso, tenga. Y Dios, ese Padre eterno, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y espera a ver. Y Dios está esperando. Dios no tiene afán con nadie. Él tiene todo un tiempo, toda una eternidad para que nosotros, como dice en Romanos, nos volvamos a Dios, nos arrepintamos. Y aquí, ¿qué hace el padre? ¿Y qué le dice el hijo? El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ¿cuál es
la actitud del hijo? Bueno, reconocer que definitivamente la habías embarrado y que ya no soy digno de ser llamado el hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la actitud del padre? ¿Cuál es la actitud del padre? Es que mi hijo volvió, es que él estaba muerto y ha regresado. Es que mi hijo definitivamente es necesario que saquen lo mejor, vístanle, porque aprendió algo. Y es que, como dice la palabra de Dios, alejado de Dios nada podemos hacer. Tu hijo de Dios, alejado de Dios nada, pero nada puedes hacer. ¿Y cuál es mi invitación central en esta mañana? Cuando yo aprendo a soltar, realmente vamos a aprender a recibir. El Padre nos lo enseña. Él le dio la oportunidad a su hijo: bueno, váyase y lleves todo el dinero. Si usted cree que lo puede administrar sin mi ayuda, pues váyase. Pero el padre sabía que su hijo iba a volver, porque lo miraba y lo estaba esperando. Y Dios está esperando muchas veces que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él, que tú te acerques a Él y le digas: Padre, perdóname. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo porque despilfarré lo que tú me diste. ¿Cómo está tu salud, hijo de Dios? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu desarrollo profesional? ¿Cómo está tu crecimiento como persona? ¿Qué tanto estás invirtiendo en ti, en amarte? ¿Cómo estás tú, hijo de Dios? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Qué tanto estás aprendiendo a confiar en Dios, a soltar, a oír la voz de Dios? A veces soltar no es necesariamente un sacrificio ni un adiós, sino más bien un gracias por todo lo aprendido. Cuando yo aprendo a soltar a mis hijos, ¿cierto? Cuando yo aprendo definitivamente que mi cónyuge no me pertenece, sino que ella necesita crecer y volar, que yo no soy que yo no tengo que tener ese espíritu controlador de con quién estabas hablando, dónde estabas, no, vaya, haga. Pero es la madurez que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, hijo de Dios, y nos lo representa maravillosamente ese Padre, un Padre maravilloso, y que cuando su hijo realmente vuelve, ahí era su hijo, que se arrepintió, que entendió que alejado de él no había nada. Y hoy reconocemos, como dice Jesucristo, es que alejados de mí nada podéis hacer. Estamos en un mundo donde ahí la gente habla de escasez, la gente habla de pobreza, la gente habla de tristeza, la gente habla de lo malo, pero Dios, ¿qué dice? Mire, saquen el mejor anillo, pónganle el anillo, el mejor vestido, pongan calzado de sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, dice la Biblia, y lo dice Dios, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. ¿Qué habla Dios en ese momento? Y dice Dios, porque el Padre representa a ese Padre eterno, a ese Dios bueno, porque mi hijo era muerto. ¿Y a qué? Y la palabra dice, ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hijo de Dios, ¿cuándo morimos nosotros? ¿Cuándo uno muere espiritualmente? Cuando ya deja de crecer, de buscar. Cuando ya uno cree que se la sabe. No, es que esta relación creo que debo ser así y nada. Se había perdido, dice la Biblia, y es hallado. ¿Cuándo nos perdemos? Cuando dejamos de seguir ese camino que se llama Jesucristo. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hijo de Dios, desearte un día maravilloso, que vuelvas a la casa de tu Padre. Porque en la casa de tu Padre hay abundancia de pan. El que menos tiene abundancia de pan, dice la Biblia, en la casa de tu Padre. Dios te bendiga rica y abundantemente. Desearte un día maravilloso. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Mil y mil bendiciones y un abrazo en la distancia. Y por favor, de todo corazón, sé feliz, confía en Dios y vuelve a la casa de tu Padre. Chao, chao. Chao, chao.